Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos y bienvenidas a el tercer y último capítulo de Cáncer en Primera Persona, un programa de Fundación Vida. En programas anteriores profundizamos sobre el cáncer de mama y sus terapias innovadoras. Conversamos también sobre el trasplante de médula y el éxito que puede tener gracias a las terapias puente. Hoy queremos finalizar este ciclo hablando del cáncer de pulmón, la primera causa de muerte por cáncer en Chile y en el mundo entero. Pero queremos dejar un mensaje esperanzador, por supuesto, ya que gracias a la ciencia que avanza a pasos agigantados, hoy contamos con medicina de precisión. Así es, medicina de precisión que nos permite personalizar el tratamiento de acuerdo al perfil genómico de cada paciente. Los invito y las invito a conocer más sobre esta práctica emergente en la siguiente nota. ¿Cuál es el cáncer con mayor mortalidad? Las cifras son contundentes en demostrar que sin duda el cáncer de pulmón es la primera causa de muerte a nivel mundial. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud en Chile, más de 3.000 personas mueren al año a causa de esta enfermedad. Es por esta razón que el cáncer de pulmón ha sido el más estudiado y donde los científicos han puesto el foco en entregar soluciones que brinden alternativas terapéuticas eficientes y con resultados favorables. Así nace la medicina de precisión, donde la información molecular de cada paciente permite personalizar el tratamiento de acuerdo con el perfil genético de cada persona. De esta forma, los especialistas pueden tomar mejores decisiones en cuanto a la prevención, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. Cada cáncer tiene una combinación única de mutaciones y por ende cada viaje de un paciente con cáncer es diferente. Es por eso que lo que sirve para algunos no sirve para otros. Y lo que funcionaba hace unos meses quizás hoy ya no es suficiente en vista de los nuevos avances. Es aquí donde la medicina de precisión cobra total relevancia, ya que permite encontrar no solo tratamientos más personalizados, sino cada vez más precisos. La asombrosa evolución de la ciencia y el alto nivel tecnológico disponibles en la actualidad han permitido que los especialistas puedan optar a tratamientos más individualizados y efectivos. Sin dejar de mencionar que hay un efecto terapéutico mayor y con mejoras significativas en la calidad de vida. El perfil genético de un paciente se obtiene a través de biomarcadores, pruebas que muestran las anomalías en el ADN del tumor y características específicas de cada uno. En el caso de cáncer de pulmón de células no pequeñas, es importante analizar las alteraciones genéticas y de proteínas en los genes para obtener un perfil genómico único para cada tumor. Los resultados mostrarán si este tumor podrá tratarse con una terapia dirigida o inmunoterapia. Así se logra decidir el mejor tratamiento, que dependerá del biomarcador alterado que tenga el paciente. Gracias a estos avances, los pacientes con cáncer de pulmón han demostrado tener una mejora en la sobrevida, pasando de meses a años de vida. Entonces nos preguntamos, ¿por qué no recurrir a la medicina de precisión como una primera alternativa, considerando que es una enfermedad tan compleja donde el tiempo es vida? Este es el desafío que enfrentamos hoy en día, donde los esfuerzos de todos los actores de la sociedad serán cruciales. Entidades públicas y privadas que deben trabajar de la mano para que la población se vea beneficiada con una medicina personalizada, de vanguardia, con terapias de primera línea que dejan atrás las toxicidades de las terapias tradicionales. No dejamos de sorprendernos con el avance de la ciencia y la tecnología. Sentimos que estamos viviendo la medicina del futuro, una nueva era donde es posible comprender el cáncer a través de la información contenida en nuestros genes. El futuro es hoy y es nuestro desafío lograr que cada una de las personas que requieran una terapia puedan acceder a la mejor, no como un deseo, sino como la constatación de una realidad. Soy Claudia Ramos para Cáncer en Primera Persona. Y para hablar del cáncer de pulmón, para hablar de la medicina de precisión, ¿qué es la medicina de precisión? Para hablar también de las alternativas, de los caminos que se le abren a los pacientes con la nueva ley del cáncer. Estamos con dos especialistas que lideran absolutamente todos estos temas. Los saludo, los voy a tratar de tú, me tomo esa atribución. Saludo muy cordialmente primero a Francisco Orlandi, jefe de la unidad de oncología del Instituto Nacional del Tórax, además departamento que acaba de recibir
un importantísimo reconocimiento a nivel latinoamericano. Muy bienvenido y felicitaciones, Francisco Orlandi. Y saludo también muy cordialmente al doctor Bruno Nervi, oncólogo médico, jefe del programa del cáncer de la Universidad Católica de Chile. Y atención, porque es presidente de la Comisión Nacional de la Ley del Cáncer, que tiene un rol asesor del MinSal. Así es que no solamente de medicina vamos a hablar, de cáncer de pulmón, sino que también la importancia de la política pública en estos ámbitos. Y mis primeras preguntas, nuestras primeras preguntas, se las hacemos al doctor Orlandi. Doctor, ¿qué ventaja ofrece la medicina de precisión al momento de tratar a sus pacientes si comparamos esa medicina de precisión respecto de las terapias habituales más conocidas? Básicamente, si tú piensas en qué es lo que te compraste de ropa, no usaste una talla única. No. Probablemente lo que te queda bien a ti, a mí no me llega ni a la mitad. Eso es la medicina personalizada. Es un traje a la medida de cada uno de nuestros pacientes. Entonces, así explicado, es súper entendible, ¿no? Absolutamente. ¿Y cómo nace o cómo se empieza a trabajar esa medicina de precisión si la pensamos en el cáncer ¿de pulmón? De pulmón. Mira, piénsalo en historia. Esto no lo hicimos nosotros. Esto viene de cuando yo era chico. Había un cáncer de pulmón. O sea, la gente que tenía un cáncer de pulmón tenía una enfermedad. Ahora sabemos que son alrededor de 20 enfermedades diferentes. Y por lo tanto, cada una de ellas tiene unas características que se llaman biomarcadores y que uno puede decidir el tratamiento respecto de lo que va a hacer con estos biomarcadores. Entonces, la gracia es que la chaqueta está hecha específicamente para la gente que tiene uno u otro. Entonces, como esto tiene una facilidad, que es que podemos identificarlo a través de biopsia o incluso a través de la sangre, tenemos la opción de, antes de partir un tratamiento, definir qué es lo que mejor le sirve. Hagamos una precisión para nuestro público general. Los biomarcadores entonces se establecen a través de o la sangre o de la biopsia. Exactamente. Perfecto. Entonces, estos son características biológicas que tiene el tumor y que tiene el paciente para poder definir estos tratamientos. Y en eso se basa la medicina de precisión. O sea, lo que es bueno para ti no necesariamente es bueno para mí. Entonces, tenemos que tener probablemente un tratamiento algo distinto. Y eso, por supuesto, tiene un mayor éxito que si se trata de manera general. Por supuesto. Perfecto. Hay una cuestión que nos llamó muchísimo la atención cuando estuvimos investigando sobre el tema del cáncer pulmonar, y es que sería el cerebro como el receptáculo de la metástasis. ¿Es así? ¿O es como el espejo, digamos? Es que es uno. La verdad es que para nosotros era un territorio muy difícil en su momento, porque casi no había medicamentos de quimioterapia que fueran capaces de pasar al cerebro, de llegar en concentración adecuada al cerebro. Porque cuando usábamos quimioterapia hay una barrera que se llama barrera hematoencefálica. Hematoencefálica. Que deja las cosas tóxicas fuera del cerebro. El cerebro, gracias a eso, existimos como especie. Pero muchos mamíferos lo tienen. Pero la gracia es que eso nos protege, pero hace que las células, que son chiquititas, puedan pasar esta barrera y los medicamentos no. Entonces, al desarrollar medicamentos pequeños, hay muchos medicamentos que ahora sí son capaces de llegar al cerebro. Entonces, dejó de ser este santuario donde no podíamos llegar. Entonces, eso ya no marca el pronóstico de los pacientes. Por lo tanto, tener metástasis cerebrales es como tener metástasis en cualquier otro órgano. No es más grave. Y por otro lado, nos permite hacer tratamientos, que eso también. No hay que olvidar que no andamos solos. Los oncólogos médicos que damos estos juguitos y cosas. ¿Estos juguitos? No andamos solos. ¿Ya? Tenemos radioterapeutas que trabajan con nosotros, cirujanos que trabajan con nosotros, broncoscopistas, etcétera, un montón de gente alrededor. Eso es la multidisciplina. O sea, cuando uno habla de estos equipos, en realidad lo que está diciendo, hay un lote de gente que está detrás de este tratamiento. Entonces, hay gente que va a ser capaz de tratar esas lesiones de manera mucho más rápida, mucho más eficiente, y cuando son pocas, incluso de hacerlas desaparecer.
Es bien impresionante lo que comenta respecto de la metástasis en el cerebro, porque esta es como información nueva, ¿no? O relativamente nueva para quienes no somos, digamos, especialistas, porque yo creo que todos tenemos a alguien cercano que ha muerto de cáncer y cómo ha ido cambiando drásticamente, ¿no?, el relato respecto de las probabilidades de... O sea, usted acabas de decir que es un cáncer como cualquier otro. Y hace 15 años atrás me atrevería a decir que no era el mismo cuento, no era el mismo relato. O hace 10. Si esta cosa es tan rápida que nosotros, por ejemplo, en el tórax, tenemos un cambio en la sobrevida de nuestros pacientes entre 2013 y ahora, en que hemos triplicado la sobrevida del grupo de pacientes nuestros. Entonces... triplicado. Antes uno veía que no más allá de un 5% de los pacientes llegaba a estar vivo 5 años después. Ahora para nosotros la gente que está viva en el largo plazo es muchísimo mayor. Bueno, sabíamos que en este programa, en este último, íbamos a dar un mensaje esperanzador. Yo creo que el doctor Orlandi lo acaba de dar. Ahora, ¿cuál es la relación entre cáncer pulmonar, la información genética o la carga genética de un paciente? ¿Cómo se lee esa información que tampoco existía a mano hace no mucho? Los biomarcadores. Por ejemplo, hay cánceres pulmonares que atacan a mujeres jóvenes no fumadoras. Wrong. O sea, echemos para abajo todo lo que es... Todos los mitos. Todo lo que es el mito. Entonces, las mujeres jóvenes no fumadoras sí pueden tener un cáncer pulmonar. Y además tienen un cáncer pulmonar que es diferente. Y eso se trata con pastillas. Pastillas una vez al día o 2 veces al día. Y eso tiene una excelente sobrevida porque son adictos a ciertas alteraciones que, si uno las bloquea, hace que las células cancerosas se mueran. Entonces, esas mujeres jóvenes, que son alrededor del 15% de nuestros pacientes. No es menor. Para nada. O sea, contando que en Chile, alrededor de 4.000 personas al año adquieren un cáncer pulmonar. Entonces, si uno saca el 15% de eso, es harta gente. Sí. Y resulta que son mujeres jóvenes no fumadoras. ¿A qué defina joven? Defina joven menor de 50. Joven. ¿Ya? Son unas cabras chicas. Pero eso, cuando uno mira lo que es el mito del cáncer pulmonar, que solo le da a los fumadores que fuman 3 cajetillas al día, las pinzas. El tabaco es malo desde un cigarrillo una vez a la semana para adelante. O sea, siempre el tabaco es malo. Vamos a hacer un alto en esta conversación interesantísima, llena de revelaciones y también llena de... Estamos también como cerrando la puerta a varios mitos. Lo del un cigarrillo ya es tóxico para la salud humana, creo que es importante recalcarlo, y que también las mujeres que no fuman, jóvenes, también son probables, digamos... son vulnerables al cáncer de pulmón. 2 informaciones muy, muy importantes. Antes de ponerle un punto seguido a esta conversación, ¿cuál es la recomendación para ir chequeándose? Ese 15% de mujeres, ¿cómo puede ir viendo si es que tiene algún tipo de alteración en su salud pulmonar? Yo creo que... Porque las mujeres nos hacemos los exámenes, por ejemplo, sí, la mamografía y esas cosas. La Papa Nicolau una vez al año al menos, entonces... Yo creo que ahí Bruno va a tener mejores noticias porque hay una cosa que se llama screening. Esto de la mamografía se llama screening, tamizaje. O sea, ver quién tiene. Ahora, cuando uno mira mamografías, que es un examen que duele, sí, y que hay que hacérselo una vez al año y que tiene un rendimiento de una cada... más o menos 1.000 mujeres que se hacen una mamografía para encontrar un cáncer. En pulmón, el screening se hace con un escáner sin contraste, que se demora 1,5 segundos en hacerse, y eso, la idea es que se va a instalar en Chile. Estamos haciendo proyectos que son un poco paralelos en las 2 regiones que tienen más casos, y nosotros estamos trabajando en eso, Bruno está trabajando en eso, en un proyecto que es extremadamente interesante, porque la gracia es que eso nos va a permitir hacer un tamizaje
de toda la gente que lo requiere. No solo de las mujeres que hoy día, después de mirar esto, se les paren los pelos, Sí. sino que la idea es que todos tengamos ese acceso en forma transversal en nuestro país. Buenas noticias también. Vamos a preguntarle en unos segundos a Bruno Nervi, oncólogo médico, jefe del programa de cáncer de la Universidad Católica, también además presidente de la Comisión Nacional de la Ley del Cáncer, que tiene un rol asesor del MinSal. Pero antes, sobre la mirada de las organizaciones de pacientes y por supuesto también de las fundaciones en materia de cómo avanza la tecnología respecto de este tema, vamos a escuchar las palabras de Jorge Fernández, director ejecutivo de Fundación Vida. Desde el mundo de la sociedad civil organizada, específicamente desde las asociaciones de pacientes y fundaciones, el acercarnos más a esta realidad de la medicina de precisión es muy valioso. La ciencia avanza muy rápido y nosotros, que día a día jugamos un rol más activo, tanto en el acompañamiento de los pacientes como en la participación en el desarrollo y evaluación de las políticas públicas, sin duda debemos estar al día y adentrarnos informadamente qué tiene la medicina para ofrecer. Y nos llenamos de interrogantes. ¿Estamos como país acorde a la realidad disponible o estamos quedando atrás? ¿Lo que ofrece la ciencia es posible implementarla a nivel de políticas públicas en salud en Chile? Con el gran empuje que dimos a la Ley Nacional del Cáncer para que nunca a un paciente debiese dejar de tratar su cáncer, ¿estamos dando respuesta como país a sus necesidades? Estas interrogantes es parte de nuestro quehacer. Y cuando la ciencia nos pone a disposición no solo mejores, avanzados y ahora personalizados tratamientos, no podemos no adentrarnos en la temática. Y aunque algunos nos digan que no somos los expertos, tienen razón. Pero por ejemplo, hablar de medicina de precisión y personalizada no debiese ser un tema de algunos pocos, sino porque la ciencia y su avance siempre debe estar al alcance del usuario, en este caso de los pacientes, y por tanto de quienes somos la voz de los pacientes, las organizaciones de la sociedad civil. Tenemos una tarea muy importante de acercarnos más a los médicos y de quienes son una voz autorizada y aprender de cómo este tipo de tratamientos personalizados puedan mejorar la vida de los pacientes y ser un puente entre los pacientes y de quienes toman las decisiones, para ir acercando las decisiones, como por ejemplo de coberturas para que cada más pacientes sean beneficiados en tiempo real de los avances de la ciencia. Llevándolo a una experiencia misma, no puedo dejar de esperanzarme que este tipo de tratamientos pueda cambiar la vida de pacientes como algunos que han pasado por la fundación y que siguen con ganas de vivir, pacientes jóvenes y adultos mayores con sueños por concretar, afectados por un cáncer de pulmón que si no hubiésemos entregado lo mejor disponible a tiempo desde sus inicios, y si a eso le agregamos la medicina personalizada, sin duda el paciente hoy estaría hoy compartiendo con sus seres amados. Es eso lo que espero, y que en un futuro cercano acerquemos lo mejor para los pacientes para que puedan vivir más tiempo y con buena calidad de vida. Esas eran las palabras de Jorge Fernández, director ejecutivo de Fundación Vida. Y nosotros, bueno, en este primer bloque que acaba de transcurrir, conversamos con Francisco Landi, doctor, oncólogo médico, jefe de la unidad de oncología del Instituto Nacional del Tórax. Y le vamos a pedir también a nuestro gran invitado, que escuchó pacientemente, pero analizó todo en detalle, me refiero a Bruno Nervi, oncólogo médico, jefe del programa de cáncer de la Universidad Católica, que revise algunas de las palabras que nos dio Francisco, ¿no? Que entregó Francisco, algún contrapunto, algo complementario que sea relevante. Sí, hay muchas cosas muy interesantes que dijo Francisco y yo voy a tomar 2 o 3 de esas. Lo primero es el gran cambio de oportunidad que tiene la gente que tiene cáncer. O sea, el cáncer, Francisco dijo que fumar un cigarro era malo. Entonces, yo me tomo de eso, de que el cáncer se puede prevenir y lo podemos diagnosticar a tiempo, pero para prevenirlo no hay que ser gordo, somos el país que tenemos más obesidad en Chile, no hay que fumar, porque el tabaquismo tiene mucho que ver con cáncer. No hay que beber alcohol en exceso
y hay que hacer harto deporte. Y hay que evitar los azúcares refinados, ¿no es cierto? O comer poco de eso. Y hay que hacer harto deporte. Y ojalá estar espiritualmente tranquilo, que probablemente también tiene mucho que ver. Entonces Francisco dio una visión como bien optimista, de que hoy día no solo se puede prevenir el cáncer, y llamó a no fumar, sino que además los tratamientos han mejorado mucho. Y lo que yo quiero decir es que más difícil que encontrar un tratamiento nuevo que pueda curar el cáncer, o que pueda ayudarnos a vivir más, es cómo hacemos que le alcance a todos. Entonces hoy día estos tratamientos de lo que estamos hablando, que encontramos una marquita molecular en el tumor, le ponemos un nombre, ya no es un cáncer pulmonar, sino que tenemos personas con distintos cánceres pulmonares, y le hacemos un traje a la medida, le damos un tratamiento que es el que le sirve a ese tumor, y viven más los pacientes. Bueno, ¿cómo hacemos que eso le alcance a todos los chilenos? Vamos a hablar de lo que ofrece como camino la nueva ley del cáncer, pero creo que ambos podrían responder cómo también incide la mayor expectativa de vida respecto de también el diagnóstico, ¿no?, del cáncer de pulmón, entre otros cáncer. Pero creo que también ahí hay una pregunta importante que resolver para nuestros espectadores. Yo creo que aquí nos vamos a atropellar un poco, porque nos encanta hablar de esto. Exacto. Porque es un temón. O sea, de partida. Sí. Chile tiene una de las sobrevidas, de las expectativas de sobrevida más largas del continente. Y a pesar de los obesos y de todas las patologías no transmisibles, diabetes, hipertensión, etcétera, que son comorbilidades en el cáncer, tenemos el problema que necesitamos que le alcance a todos. Claro. La única manera de que eso no quiebre al país es que hagamos diagnósticos tempranos. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Conciencia y educación en los aspectos médicos. Entonces, ahí es donde tenemos que poner el acento. Al hacer el diagnóstico precoz, tenemos... Bueno, se te cayó una hoja. Se me cayó un papel. Eso, muy bien. Gracias. Al hacer eso, nosotros lo que tenemos es que los tratamientos son más cortos, son más baratos y rinden más. Por lo tanto, si nosotros podemos hacer eso, en vez de estar gastando enormes cantidades en paliación, vamos a modificar la estructura de sobrevida de los pacientes. ¿Cuál es la gracia de eso? Que para que la ley de cáncer pueda tener un presupuesto adecuado, requiere que el pensamiento médico y el pensamiento de la población general se aúne en términos de esto es un tema importante y por lo tanto no lo dejamos para el último, sino que esto se maneja desde el inicio. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Educación a los médicos. Bruno dirige una de las facultades, de los programas en facultades de medicinas grandes donde sí hay entrenamiento para los médicos generales. Pero eso no es así en todos lados. Entonces necesitamos que los médicos vengan entrenados en oncología, porque es nuestra primera causa de muerte, y que vengan entrenados en cáncer de pulmón, porque es nuestra primera causa de muerte en cáncer, desde hace ya 2 años. En Chile y en el mundo. Y quiero aprovechar justamente el expertise del doctor Bruno Nervi, justamente presidente de la Comisión Nacional de la Ley del Cáncer, con este rol asesor en el MinSal. Doctor, ¿cómo ven y cómo evalúan el impacto de estas nuevas terapias, de la medicina de precisión y la accesibilidad que pueda tener también los pacientes, ¿no? Sí, para contestarte esto, yo quiero decirte que así como decía Francisco, este es el principal problema de cáncer que tiene, el principal problema de salud que tiene el país. O sea, somos 60.000, hay 60.000 diagnósticos de cáncer todos los años y se mueren 30.000 personas al año, 28.000 y tanto. En el tiempo de la pandemia, en el peor mes murieron como 2.000 personas, el peor momento. Y el país se congeló. El ministro tomó el control de lo público y de lo privado. Exacto. La gente no se atreviera a consultar por otras cosas. De hecho, eso afectó mucho a nuestros pacientes con cáncer, ¿no es cierto? Que vieron muy atrasado su diagnóstico. Y los hospitales se dedicaban a que a nadie le faltara un ventilador mecánico. Entonces, en Chile mueren más de 2.500 personas todos los meses desde hace mucho tiempo. Y si yo tengo a mi papá con un cáncer gástrico y no lo diagnostican a tiempo y no lo operamos a tiempo, es lo mismo que no tuvo un ventilador mecánico para morirse. Y Chile no corre por eso. Entonces acá hay un sentido de urgencia. Entonces la ley de cáncer lo que toma, y por qué no hay una ley de otras enfermedades, y de hecho somos de los pocos países que tienen una ley de cáncer, eso tiene que ver con que Chile tiene una brecha de oportunidad
atroz, mucho peor tal vez que otros países latinoamericanos. Somos los jaguares de Latinoamérica, tenemos el principal ingreso per cápita con los uruguayos. Sin embargo, cuando miran los indicadores, no lo hacemos mejor que los otros países. Y la razón de eso es que nuestro 20% que tiene salud privada tiene una salud de excelencia, extraordinaria. Pero el otro 80%, a pesar de que en el sector público, en el Ministerio de Salud, hay gente extraordinaria y los avances en realidad son enormes, no estamos llegando a la altura de lo que se espera. Entonces, hoy día nuestros pacientes son diagnosticados en 4 o 6 meses en el sector público, a pesar de lo maravilloso que somos, y nos falta esa información y no corremos como lo que pasó con el coronavirus. Entonces, esta es una urgencia. Ahora, la brecha de oportunidad es tan grande entre haber nacido en Santiago o en provincia, a veces entre ser mujer o ser hombre, a veces de si tienes FONASA y si tienes ISAPRE, digamos que es muy grandota, que Chile, la manera que tiene para hacerse cargo de eso, es que arma en el 2018 primero una carta de navegación que se llama Plan Nacional de Cáncer. Y acá tú hablaste de derribar un mito que habló Francisco hace poco, ¿no es cierto?, que el cáncer le puede dar a las mujeres y que no fuman. Hay otro mito muy importante o arraigado en Chile, que es que el Ministerio de Salud es el responsable de la salud de los chilenos. Y punto. Y es verdad que es así, porque es la responsable, es la que lo sabe hacer, pero no es la única. Entonces acá la brecha es tan grande que no llegamos con los puros esfuerzos del Ministerio, en conocimiento y en plata. Entonces, a pesar de que el Ministerio tiene gente extraordinaria que sabe para dónde dirigir las cuestiones, el Ministro de Salud en el 2018, Emilio Santelices, nos convoca a la sociedad civil, que son las universidades, las agrupaciones de pacientes y las fundaciones y la sociedad científica, y nos dice, ayúdennos, construyamos juntos el Plan Nacional de Cáncer. Y armamos el primer Plan Nacional de Cáncer para 10 años, 2018-2028. Lo co-construimos, lo escribió el Ministerio, porque sabe cómo se hace, pero nosotros ayudamos. Perdón, y con los cambios de gobierno, ¿ese programa ha tenido continuidad? Absolutamente. El Plan Nacional, sí, claro. Yeah. Bueno, hemos tenido un cambio de gobierno, pero hemos tenido varios ministros distintos. Y es tan importante la necesidad y el dolor para todos con el cáncer, porque el 70% tenemos un papá, un hijo, un hermano con cáncer. Sí. La mitad vamos a tener un cáncer. 1 cada 4 que se muere en Chile va a tener cáncer. Se mueren 3 chilenos por hora de cáncer. Se mueren 70 al día. 3 chilenos por hora. Y esto es lo que hablamos en nuestra fundación que se llama Chile sin Cáncer. Uno de ellos se murió sin tener oportunidad o en la lista de espera, sin tener oportunidad del mejor tratamiento o en la lista de espera. Entonces la brecha es grande, todo Chile se quiere mover para esto, hay una diferencia de oportunidad muy grande, entonces Chile tiene una carta de navegación para 10 años, que es el Plan Nacional, y aparece una ley de cáncer en el 2020, que busca garantizar que haya recursos para hacer eso, para que a todos los chilenos les alcance. Y ahí, cuando tú hablas de la sociedad civil y también del rol de los privados, sería bueno como subrayar bien cuál es el rol de la sociedad civil. No te dije el mito. El mito es que el ministerio se hace cargo. No, esto es tarea de todos. Sí. O sea, para la Comisión Nacional de la Ley de Cáncer, para la Ley de Cáncer, para la sociedad civil, ¿no es cierto? Esto es tarea de todos. Entonces, todos tenemos que ver cómo podemos darle la mano a las personas que hoy día no tienen una oportunidad ante el cáncer. A esas 60.000 familias que viven el dolor de tener a un familiar con cáncer. Es atroz tener cáncer y pensar de que vas a dejar en la bancarrota a tu familia o que te vas a morir, o que tus hijos o tus padres no tienen una oportunidad. Sobre todo si sabemos qué hacer. Y toda la cadena además que significan una familia. Hay alguien que tiene que cuidar a esa persona, que tiene que trasladarlo, hay alguien que tiene que dejar de trabajar, hay un bolsillo que se va a empobrecer, hay una comunidad que se va a asustar porque es difícil relacionarse con una persona que está enferma, hay una incomunicación respecto de los temas ya cuando no se está bien informado y se cree que cáncer es igual a muerte, siendo que hay tratamientos y nuevos tratamientos. Entonces es una cadena realmente... Ponlo lindo, el cáncer se puede prevenir, podemos llegar a tiempo, podemos curarlo y todos podemos construir una sociedad más linda. Exacto. Donde todos tengan oportunidad. Entonces ahí está la alianza público-privada. La alianza público-privada significa que no es el puro público, no es el puro ministerio, sino que es tarea de todos. Por lo tanto, el mundo empresarial tiene un rol muy importante. Las pesqueras y salmoneras de Puerto Montt, que tienen a sus empleados que se mueren de cáncer. Las mineras en Antofagasta, que tienen a sus mineros que se mueren de cáncer y que los tienen que trasladar a Santiago, con todo un tercio del costo, tiene que ver con los traslados. Sí. Entonces, acá a todos nos toca. A mí me tocó estar un semestre en Inglaterra en el 2016-17 para aprender del cáncer al que me dedico, que es cáncer de la vía biliar, pero para aprender de alianza público-privada y de donaciones. Y la mitad del gasto de cáncer en Inglaterra viene por donaciones. 1 de cada 3 que se muere deja parte de su herencia. Wow. La gente hace maratones y corridas porque a todos nos toca.
Entonces acá es muy importante Hay un que a tema todos nos cultural súper importante. Sí. Y mencionaste algo que es bien estremecedor, porque además como somos un país largo, es muy fácil de verlo, que es la brecha desde en relación a quienes vivimos en la capital y quienes están en regiones. Esa brecha, si la puedes explicar, porque hay mucha Claro. gente de regiones que nos está viendo. Sí, claro. En Chile, si uno piensa en el cáncer, primero nos encantaría que todos tuvieran la oportunidad de diagnosticarse rápido y de tratarse con los mejores tratamientos. Y ojalá tuviéramos en el país un músculo que dijera, mira, cuando tengo más plata, ¿dónde la invierto? Va a ser bien eficiente, ¿no es cierto?, en curar el cáncer y para que les llegue a todos. Hoy día tenemos una estrategia que maravillosa, nos permitió avanzar más rápido, que es el GES. Pero fíjate que el 20% de los cánceres de los adultos, hay 500 niños con cáncer al año y 60.000 adultos, los niños están dentro del GES. En los adultos hay algunos cánceres como el cáncer de páncreas, de vesícula, el sarcoma y el melanoma que no tienen un GES todavía, que significa que le pone premura para llegar. Entonces, si tú tienes alguno de esos cánceres que no tiene urgencia, ya estás discriminado. O si es que hay mucho desarrollo en cáncer pulmonar, ¿no es cierto?, a lo mejor tienes mejor oportunidad de llegar rápido a una terapia molecular. Necesitamos un músculo que permita ver cómo somos más justos para todos. Entonces, Chile no tiene el mismo cáncer en todas partes. En el norte tenemos mucho cáncer pulmonar. En el centro-sur tenemos mucho cáncer gástrico y en el sur mucho cáncer de vesícula. Somos los campeones en el mundo. Tiene que haber estrategias diferentes para aproximarnos a todas esas alternativas. Y teniendo más un plan de país que acorte la brecha, me imagino también que estimula que los especialistas se vayan moviendo, Bueno, trepando por Chile, como diría Perico, trepa por Chile, porque ese es el otro punto. ese es un punto fundamental. Ese es el otro Incentivar que los especialistas salgan de la capital. Una cosa es tener los mejores tratamientos disponibles y la plata para poder distribuir y saber cómo llegar rápido a eso. Otra cosa es tener la infraestructura en regiones. ¿No es cierto? Acá en Santiago tenemos mucha más oportunidad que lo que tenemos en regiones. Y lo otro es tener capital humano, que son las personas especialistas para el cáncer. Por ejemplo, los especialistas para el cáncer no somos los puros oncólogos médicos como nosotros, que damos quimioterapia o terapia biológica. Están los radioterapeutas, los hematólogos, están los médicos de paliativo y cirujanos y muchos de ellos, muchos otros. Pero los oncólogos médicos en el país somos cerca de 140. 60 están en Santiago. Entonces tenemos muy poquititos en el norte, un poquitito más en el sur, pero la gente cuando está en regiones y no tiene un especialista, está en la lista de espera, eso es atroz. Entonces acá es muy importante la formación de capital humano, el sentir que esto es tarea de todos y derribar el mito de que es solo responsabilidad del ministerio. Tenemos que darle la mano y al mundo empresarial le toca. Y otro mito, que es el tercero que vamos a arribar ahora, es que el cáncer es un gasto Esta es la enorme. parte que más me gusta, derribar los mitos. Que el cáncer es un gasto enorme. Sí, la palabra cáncer el da gasto pavor en por cáncer, el tema gasto en cáncer económico. es Sí. una inversión. Eso. Es una inversión. El gasto en cáncer es una Esa inversión. inversión. Totalmente. Si tú tienes una Absolutamente. persona joven, de hecho, el objetivo sanitario de la década para Chile en cáncer es bajar la mortalidad por los cánceres prevenibles. ¿Qué significa esa cosa? Significa que en los cánceres donde podemos curar porque llegamos a tiempo, es donde hay que invertir. Si tú tienes a alguien que tiene un cáncer, ¿no es cierto?, sobre todo si es joven, está en etapa productiva, y te demoraste 6 meses en diagnosticarlo como nos pasa hoy día, y tú lo diagnosticas en un mes, vas a tener mucha más gente en etapas más iniciales y lo vamos a poder curar. Y no vamos a estar hablando de cómo usamos drogas tan caras, de 10, 15 millones al mes para vivir algunos meses más, sino que estamos hablando de cómo operamos rápido a una persona y que no necesite nada más con una muy alta posibilidad de curar. Entonces, el invertir en cáncer nos permite que las personas sigan trabajando, sigan activas, estén cerca de su familia, no viajen a Santiago para tratarse. Entonces, ¿no? Y que el gasto del sector público se acote realmente a los casos que no tuvieron esa prevención. De la nación. De la nación, Porque exacto. no es solo el sector público, lo que dice De la Bruno nación, en ese sí. sentido es lo que debemos tener de fondo. El gasto no es del ministerio, Sí, es no del país completo. del Estado, Sí. es de la nación. Es de la nación. Entonces, sí. en ese sentido es importantísimo el rol que tiene que tener este plan de cáncer y la ley de cáncer. Porque lo que tiene que hacer es lograr coordinar las acciones que tenemos a nivel privado y a nivel público, de tal forma que generemos información. Porque tampoco es una cosa de seguir copiando. Nosotros hasta aquí tenemos una medicina donde hacemos muy bien la copia, pero lo que tenemos que hacer es generar información a partir de lo nuestro. Y en eso también estamos trabajando en este tipo de determinación de los factores biológicos para poder saber qué es lo que necesitan nuestros pacientes en Chile. Entonces,
Y eso, que Bruno no lo había mencionado todavía, también está dentro de esta ley de cáncer. Eso es interesante, reconocer que, claro, la mirada está hacia lo que pasa en otros países más desarrollados, con otros presupuestos, con otras infraestructuras, pero por supuesto, esto a propósito de la figura de la chaqueta a la medida, los chilenos me imagino que producimos ciertos tipos de cáncer, ciertas características por nuestros estilos de vida, por nuestros pasados alimentarios, nuestros pasados... Vaya a saber uno, ustedes son los doctores, no yo. Y en ese sentido, ¿cuál es la información que se tiene específica? Yo te puedo decir una cosa, no sabemos. Oh. No sabemos porque no lo hemos estudiado. Entonces, copiamos cosas que se hacen afuera. Ahora, yo puedo contar, no es ningún secreto a estas alturas, yo soy uno de esos 60.000 que ha tenido cáncer. Este año yo tuve un cáncer. Por supuesto, tuve la opción de descubrirlo temprano, operarme muy rápido y listo, se acabó. Ya, y sigo trabajando. Pero un doctor, oncólogo, Pero, que recibe ese diagnóstico, ¿cómo se lo toma respecto a los miles de pacientes que has tenido? ¿Cuál es el impacto? La idea es, probablemente depende de cómo uno miraba la cosa antes, pero yo creo que el punto es, nosotros tenemos que tener una conciencia cívica de que esto no es un problema de uno, es un problema de la nación. Segundo, que tenemos que coordinar para que las cosas como las que yo usé, sean factibles de usar en cualquier parte. Y que toda la gente que tiene alguna de estas enfermedades tenga la opción de recibir un tratamiento adecuado, no importa su nivel económico, no importa el lugar donde viva. Entonces, eso es la red de centros de tratamiento de cáncer que también están en esta ley. Entonces, aquí hay una manera donde tenemos que modificar nuestra historia. Ahora, cuando te decía no sé en el principio de esta respuesta, es que nosotros tenemos que investigar lo que nos pasa a nosotros. Y eso es algo que tanto las universidades como los centros de tratamiento especializados tenemos que hacer. Entonces, nuestra opción es que no existan médicos que estén tratando esto que no investiguen. Y ahí le quería preguntar al doctor Nervi, como jefe del programa de cáncer de la Universidad Católica, cómo es justamente la investigación en ese centro que también es muy prestigioso, ¿no? Sí, mira, nosotros definimos hace como 10 o 15 años atrás que nuestro programa de cáncer iba a tener 4 patas. Uno es dar un tratamiento de excelencia, así como decía Francisco, lo mejor que podamos para nuestros pacientes. Eso es tecnología, máquina, etc. Especialistas. Segundo, formar especialistas. Y a nosotros nos toca formar entre 1/3 y la mitad de los especialistas en distintas áreas para el país. Esa es la vocación que tenemos. Eso es lo que nos gusta hacer. Después hacer investigación, pero la investigación, como dice Francisco, para descubrir los mejores tratamientos para los cánceres de los chilenos, nosotros invertimos 3.000 veces menos en investigación que los americanos. Entonces es muy difícil hacerlo así porque no tenemos una visión que favorezca la investigación. Y una de las cosas que busca la ley de cáncer, que ya vamos a volver a tocar, que busca meter más recursos por la ley de presupuesto, porque no nos alcanza a codazo repartirnos la plata al Ministerio de Salud para este cáncer, esta enfermedad que tiene tanta brecha. Segundo, implementa un mecanismo de beneficio tributario para que el mundo empresarial pueda donar plata con beneficio tributario para que sus trabajadores no se enfermen y para que los chilenos no se enfermen y para que lleguemos a tiempo. Entonces, mete plata de una manera especial, crea un fondo para que podamos hacernos parte y arma una Comisión Nacional de la Ley de Cáncer que me toca presidir a mí, donde la sociedad civil, de una manera pavimentada en la relación con el Ministerio, esas 40 agrupaciones de pacientes y fundaciones eligen a 3 representantes. Las 29 escuelas de medicina del país eligen a 3 y las 19 sociedades científicas que se dedican a cáncer eligen a 5. Esos 11 buscamos acompañar al Ministerio en la implementación del Plan Nacional de Cáncer y somos los que hacen el advocacy o la defensoría de los pacientes con cáncer para que lleguemos a tiempo. Entonces, en la universidad, nosotros, la 4ª pata tiene que ver con el compromiso con lo público. O sea, ¿cómo hacemos que todo esto le llegue para todos los chilenos? Entonces, es muy importante educar a los doctores porque nadie ve lo que no conoce. ¿Cómo sospechar el cáncer? ¿Cómo llegar a tiempo? Entonces, uno es educar en pregrado a los que están estudiando medicina. Segundo, ver cómo formamos más especialistas y ayudamos al ministerio para que los pongan donde se necesitan. Porque hay que buscar maneras mejores que las que tenemos hoy día
para que donde necesitamos especialistas los podamos poner. Hoy día formamos gente que nació en Antofagasta, quiere volver a Antofagasta, pero se queda en una beca para irse a Puerto Montt, dura un rato y después se nos arranca de Puerto Montt. Entonces hay que buscar mejores maneras. Y lo otro es que no son puros doctores. Acá, y de hecho, mira lo que te voy a decir, probablemente lo que va a impactar más en curar más gente en cáncer, en los 20 años que tenemos alrededor de nosotros, va a ser la incorporación de las enfermeras de práctica avanzada, o nurse practitioners, como se llaman en Estados Unidos, que son enfermeras que se dedican a cáncer y que son entrenadas para poder examinar a pacientes, reconocer toxicidades. Y hace 20 años en Estados Unidos o en Europa, un oncólogo, como seríamos nosotros, tendría 2 o 3 enfermeras de práctica o enfermeros de práctica avanzada que se dedican y son especialistas a trabajar con nosotros. Podríamos ver, ellas pueden ver pacientes y examinarlos junto con nosotros. Los tratamientos los indicamos los doctores, los especialistas, pero ellas nos ayudan a llegar a tiempo. Las listas de espera hoy día son tan grandes que nos demoramos 70 años. Las 6 escuelas de medicina que tenemos en formar a los especialistas que necesitamos. Somos 150 y necesitamos ser 400 o 300 y tanto. Sí. Entonces hay que formar enfermeras, nutricionistas, psicólogos, psiquiatras especialistas en cáncer, terapeutas ocupacionales, mucha gente alrededor de nuestros pacientes. Entonces las universidades tenemos la responsabilidad de formar a todos esos grupos y las universidades más grandes tenemos la responsabilidad de ayudar a las chicas en provincia para entrenar a su gente especialista en cáncer. Y desde la práctica, desde la academia y también desde la ley del cáncer, ¿qué pasa con los protocolos, los primeros protocolos informativos que me parece que son fundamentales para conducir a una persona que ha sido diagnosticada de alguna anomalía que podría o no ser cáncer, que esa persona efectivamente se haga la biopsia, que esa persona se haga la biopsia a tiempo, que esa persona le entreguen la biopsia a tiempo, que es como lo primero, ¿no? Es decir, levantar el teléfono y tener una respuesta en un momento de mucho impacto y tener una respuesta precisa. ¿Cómo está esa educación desde las 3, digamos, veredas que yo les acabo de mencionar? Yo te puedo contar que desde el aspecto de un instituto público, nosotros estamos trabajando en una colaboración público-privada, en una aplicación que nos permita que el hospital esté más cerca del paciente. Entonces, el paciente va a tener, una vez que es derivado al Instituto Nacional del Tórax, esto vamos a hablar en un futuro imperfecto porque estamos montándolo después de 2 años de desarrollo, el paciente va a tener claro dónde, cuándo, con quién, tiene hora. Cosa que en general en el sector público uno no sabe. O sea, me van a ver en... Y traba el sistema. Por supuesto. Y traba el sistema cuando yo no sé, o sea, si yo llego al Hospital del Salvador el día de hoy, me pierdo dentro de ese hospital. Claro. Entonces, si no tengo claro dónde tengo que caminar, me voy a perder. Bueno, la idea de esto es que nadie tiene por qué saber, a priori, naciendo en Chile, que en el Instituto Nacional del Tórax hay pasillos para allá y para acá. Bueno, eso se arregla. Por otro lado, nos permite a la gente que hacemos la clínica de recolectar la información, no importa de dónde venga. Entonces, el paciente que llega siempre con una bolsita llena de exámenes que le han repetido 84 veces, entonces, bueno, ok, eso los vamos a tener disponibles. En red. Y para que nosotros no repitamos por vez 85ª el mismo examen. Sí. De tal forma de acortar el tiempo. Después, vamos a tener la opción de agarrar toda esa información y meterla en nuestro comité oncológico. Que nosotros vemos 31, 32 pacientes por semana con cáncer pulmonar o alguna otra patología tumoral del tórax y tenemos que definir el tratamiento. Entonces, si nosotros tenemos toda esa información recolectada, ahorramos alrededor de 1 o 2 meses. ¡Wow! Que son fundamentales. Entonces, eso, por supuesto. Vida, primero. Cada día es fundamental. Sí. Entonces, evitar esa pérdida de tiempo. Lo otro, que el paciente sepa que el día de mañana, o el martes en realidad, tiene una hora, claro, va a tener el comité que va a definir su caso. Y por lo tanto, 48 horas después, eso está listo. Entonces, eso permite que el caballero, bueno, probablemente los más viejitos no van a poder verlo en su celular, pero siempre van a tener un nieto que sí puede, sí, o va a tener una persona acompañante que sí puede.
esto está hecho de manera simple para que los brutos de los médicos seamos capaces de meter las cosas a tiempo. Porque seremos buenos para otras cosas, pero con la tecnología no siempre. Entonces, la idea de esto es que el hospital se acerque al paciente. Entonces, eso es una cuestión Bruno, que estamos desarrollando. Que no me aguanto, pero no, por favor. con la pandemia lo que aprendimos fueron dos cosas muy importantes. Primero, que es muy importante tener la información pública. Una cosa que no hemos tenido hoy día es disponibilizar los datos de cáncer, ¿no es cierto? Hoy día no tenemos idea cuánto esperan las personas en X región para ser diagnosticadas. Es que no lo sabemos. Entonces, tener, como hizo el Epivigila, disponibilizado, ¿no es cierto? Primero, dónde estaban los pacientes, dónde estaban las personas. Así como dice Francisco, acercar el hospital a las personas. Bueno, acá hay que sacar el modelo y derribar otro mito, que tú te tienes que tratar en el edificio del Salvador o en el edificio del Sótero del Río. Bueno, acá, cuando alguien tiene cáncer y tenemos que correr, ¿dónde hay disponible un escáner? ¿Dónde hay disponible una fibrobroncoscopía? ¿Dónde está disponible el sillón de quimioterapia? Sí. Hay que derribar el mito de que tú eres preso de un edificio. Acá son pacientes con cáncer. Y lo otro es que la información tiene que ser pública. Cuando los tomadores de decisiones, y es una cosa que aprendimos como sociedad civil en los últimos 3 o 4 años, los tomadores de decisiones muchas veces se equivocan solo porque les falta el número. Cuando tú dices hay 60.000 chilenos que tienen cáncer al año y 5.000 diagnosticados al año, tú dices que para la pandemia, en marzo del 2020, si teníamos que diagnosticar a 5.000 personas con cáncer ese mes, diagnosticamos a 2.500 porque Chile se congeló. En abril, no habían 5.000 chilenos esperando ser diagnosticados, habían 7.500 por los de deuda. Diagnosticamos 2.500. En mayo teníamos 10.000. Nosotros publicamos en la mejor revista de cáncer del mundo, una de las mejores, Lancet Oncology, la sociedad civil, las agrupaciones de pacientes y las fundaciones. La Fundación Chile Sin Cáncer, que dirijo yo, la Fundación El Foro del Cáncer, que dirige Jorge Jiménez, Harvard y la Unión Internacional para el Control del Cáncer. Publicamos un estudio donde dijimos que en Chile, los 5 cánceres que matan más, el atraso diagnóstico que tuvimos, va a condicionar un aumento de 7.000 muertes en exceso entre este año y el próximo, solo porque nos atrasamos en el diagnóstico. Si tú le pones eso al tomador de decisión, va a correr. Y nosotros sabemos que al armar el Plan Nacional de Cáncer y el DECIR hay 17 máquinas de radioterapia en Chile y tiene que haber 45 y marcar la brecha. Gastamos 160.000 millones en cáncer como país en el 2018 y este año gastamos 360.000 millones en lo público. Y el presupuesto para el año pasado, el 2021, y el presupuesto este año es 395. El poner el dato al tomador de decisión hace mover montañas. Hay una canción que dice, los números no mienten. Los números no mienten. Pero claramente, sí. Ahora, si tú ves que 395.000 millones parece una locura, si uno piensa que eso es un plan para un país de 18, 19 millones de personas, es una bicoca. En términos de tratar aquello que mata al 28% de la población, en términos de que la incidencia de esto la desconocemos, porque no tenemos los números, podemos achicar ese dragón hasta su real tamaño. Y podemos acortar esa brecha de la que habla Bruno, en que tenemos la obligación de aportarle a los más desposeídos. Entonces, cuando uno habla así de emparejar la cancha, suena otra vez alguien diciendo la misma lesera. Pero suena política, pero la verdad que hay otra dimensión, que supuesto. Es una dimensión además que nos tenemos que hacer responsables porque es ver al otro y vernos a nosotros mismos. Si estamos todos en la misma posición ahí. Chile gana plata si es que invierte en cáncer. Eso es una inversión. Sí, yo estoy... Bueno, me convencieron, pero no es lógico que es una inversión. Si tenemos una población más sana, es una inversión, por supuesto, pero por eso también que la sociedad civil también se tiene que poner las pilas y no solamente los privados inyectando las platas que se necesitan, sino que también cuidar nosotros los ciudadanos de a pie nuestros estilos de vida justamente, porque bueno, hay una parte que no se puede dimensionar, que no se puede controlar, pero hay otras que ustedes han mencionado que sí pueden ayudar no solamente a tener una mejor vida, sino que también a no dispararnos en los pies, ¿no? Por supuesto que sí. Está demasiado estudiado, a veces es difícil comer sano, hacer deporte, dormir bien, no estar estresado, como decía Bruno, pero creo que tenemos que hacer juntos el ejercicio de poner las prioridades donde tienen que estar. Pero para eso necesitas, y si te fijas, aquí hablamos de
un estilo de vida sana. Para eso necesitamos tiempo. Para eso necesitamos una jornada laboral adecuada. Para eso necesitamos una educación adecuada. Sí. Para eso necesitamos que corrijamos algunas cosas en este país de tal forma que tengamos esa colaboración de sectores diferentes, donde todos estamos trabajando para lo mismo. Sí. O sea, tú tienes claro que los profesores no están trabajando para una cosa distinta. Entonces, necesitamos que desde ese punto haya una enseñanza en el estilo de vida, una enseñanza en la educación de lo médico, pero también en la educación de la educación. Totalmente de acuerdo. Yo creo que ya estamos en el tiempo. Bien, comenzamos hablando de cáncer de pulmón. Por supuesto, revisamos este concepto muy nuevo para muchos, incluyéndome, de la medicina de precisión. Hablamos de la ley del cáncer, de la nueva ley del cáncer y de los caminos de oportunidades que se abren para todos los pacientes. También escuchamos las palabras de Jorge Fernández, director ejecutivo de la fundación que encabeza este programa sobre la mirada de la sociedad civil, ¿no? Las fundaciones, los pacientes organizados. Y estamos terminando en una conversación que creo que es súper importante, ¿no? Que tiene que ver con los estilos de vida, pero también con un mensaje bien esperanzador, que si es que todos, digamos, acarreamos la misma carreta, vamos a tener una expectativa mucho mejor, y la verdad es que me emociona mucho, lo digo muy en serio, el nivel de liderazgo de ambos, el nivel de compromiso de ambos, el nivel de estar como tan atento a lo que está pasando a lo largo del país, y liderando a más equipos tan prestigiosos. Un gustazo conversar con usted. Termino como muy, muy arriba, con la energía muy arriba, de verdad. Espero que eso también se haya transmitido, pero en un momento de conversaciones complicadas, creo que ustedes están como en el lado luminoso de la fuerza, así que les agradezco muchísimo esta conversación. Creo que además para los pacientes con cáncer de pulmón, para los pacientes con cáncer y sus familias, sus parejas, sus amigos, esta conversación también va a ser súper importante. Sí, yo no puedo no dejar de decir que lo que nos mueve, lo que nos enamoró a nosotros de esta causa que es dolorosa, es que están nuestros pacientes ahí. Están las personas que todavía no saben que están enfermas, queremos prevenirlo, y están nuestros pacientes que están sufriendo porque no tienen oportunidad. Nosotros dedicamos la vida, igual que mucha otra gente, a que todos tengan oportunidad. Y de nuevo, esto es tarea de todos. Y lo otro es que sí podemos hacerlo. Sí, bueno, quedamos demasiado motivados. Yo quiero agradecerle muy, muy, muy afectuosamente a los doctores Francisco Orlandi, oncólogo médico, jefe de la unidad de oncología del Instituto Nacional del Tórax, ahí en calle José Miguel Infante. José Manuel Infante, una calle preciosa más de Santiago. Y le quiero agradecer también al doctor Bruno Nervi, oncólogo médico, jefe del programa del cáncer de la Universidad Católica y presidente de la Comisión Nacional de la Ley del Cáncer, que han trabajado además muchísimo, muchísimo, muchísimo para darle una luz de esperanza a muchísimos pacientes e, insisto, sus familias, sus grupos afectivos. Así que muchísimas gracias por esta conversación. ¿Quedaron contentos? Muy contento. ¿Doctor? Muy contento. Muchas bueno, gracias. así entonces despedimos este ciclo de 3 programas, y quiero agradecer muy especialmente a nuestros... a quienes nos han apoyado durante todo este camino, que ha sido bien emocionante, bien esperanzador y con muchísima información que yo creo que ha sido de mucha utilidad para todos. Primero a Pfizer agradecemos, también al Centro de Oncología de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Maule, agradecemos también a Content Marketing.cl y por supuesto a Media Streaming. Así que muchísimas Media Stream. Tengo aquí además al equipo de MediaStream muy, muy cariñoso durante todos estos programas. Nos han tratado muy bien acá, así que muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos en este ciclo de 3 primeros programas, y por supuesto que se vienen muchos más. Muchísimas gracias.